Bueno, vamos a iniciar esta clase, hermanos, que es muy desafiante, como lo fue la clase anterior, de preguntarnos si nos consideramos líderes espirituales, si estamos en esa misma sintonía y si no, tendríamos que recomponer el camino para ir en búsqueda de estas características que hemos visto en el caso de Moisés. Pero ahora voy a compartir la segunda parte que tiene que ver, queridos hermanos, con el liderazgo de servicio. El liderazgo servidor. Este liderazgo que está básicamente simbolizado con estos elementos, que es la palangana de agua y la toalla, hablan poderosamente no solo del liderazgo de Jesús, sino hablan de los grandes desafíos que hoy los líderes debemos de considerar. Entonces seguimos en el mismo valor, estamos en este primer renglón, hermanos. No hemos avanzado. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Hasta aquí seguimos, no hemos avanzado y estamos hablando de liderazgo bíblico. Y dijimos que el liderazgo bíblico está en el centro de la vida, Dios y su palabra. Tiene que venir de un llamado, tiene que venir de una visión de Dios, tiene que venir de la capacitación que Dios nos da en los dones, etcétera. Tiene que ser un liderazgo espiritual. Pero también tiene que ser un liderazgo que sirva. El que nació y no supo que vino a servir, no sirvió para nacer. Algo así dice el dicho. Ahora lo afino porque creo que no dice así, pero más o menos dice así. ¿Cómo podríamos definir, hermanos, el tema de un líder que sirve, un liderazgo servidor? Y permítame plantearlo a la luz de este escritor que me gusta mucho. Dice, la habilidad de influenciar a la gente, hablando de un liderazgo servidor, es la habilidad de influenciar a la gente a trabajar con entusiasmo hacia las metas identificadas como de un bien común, con un carácter que inspira confianza. Un liderazgo, hermano, un líder que es servidor, un líder que tiene como símbolos la toalla y la palangana, ¿no? Va a inspirar a otros en la confianza de avanzar en el reino. Alguien que tiene esta impronta del modelo de Jesús como líder servidor, entusiasmará a otros, los inspirará, ¿no? Les hará que los ojos les brillen, ¿no? Como diciendo, anda, mira, esto Dios ha preparado para nosotros. Y en términos de este autor, James Hunter, habla acerca de un líder que va a inspirar, va a trabajar en metas comunes y va a crear un ambiente de confianza. Tenemos algunas definiciones más de lo que significa ser un líder servidor. Y el padre de este término, hermanos, fue Robert Greenleaf, que es un escritor que insertó este título de liderazgo servidor y lo aplicó a las empresas, a las gerencias. Entonces, él empezó a modelar un liderazgo servidor a partir de los gerentes, de los grandes CEO, ¿no? Que aparecen en las grandes empresas. Y entonces a él le debemos, en parte, esta frase de liderazgo servidor, ¿no? Y él dice, el líder servidor es una persona que modela liderazgo a través del servicio. Está indisolublemente, hermanos, indisolublemente estos dos conceptos. No pueden separarse. Liderazgo y servicio necesariamente tienen que ir de la mano. Un líder no puede no ser servidor. ¿Cómo no puede no ser espiritual? Un líder que no modela a Jesús, que no modela el servicio de Jesús, no es un liderazgo espiritual, ¿no? Bíblico. El liderazgo bíblico va a modelar
a través del servicio. ¿Mm? Una definición más, que es la más grande que tenemos, que es del Señor, y esta es la definición por excelencia de liderazgo. El que quiere ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Ujú. Un líder tiene que aprender a darse, hermanos, a darse. Ajá. Y tiene que convertirse en un esclavo de su prójimo, diríamos. A ver, debemos plantearlo en términos muy claros estos, ¿no? Y dejemos usar algunos ejemplos. Un ejemplo bíblico. Ujú. ¿Qué significa ser esclavo de todos? Ujú. Bien, ¿recuerdan ustedes, hermanos, esta escena, ¿no? Que tiene que ver con el modelo bíblico de liderazgo. Todos ubicamos esta escena y es una escena que nosotros, como es, repetimos cada año, ¿no? En el marco de la cena del Señor. Ujú. Y que tiene que ver con el lavamiento de los pies. Bien, déjenme entonces decir por qué Jesús le dijo a sus discípulos que el que quiere ser primero, primero debe entender que debe ser esclavo de todos. Y lo hace en este contexto, lo hace en esta idea que aparece en esta escena. Y vamos a profundizar un poco en ella. ¿Mm? Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 3, dice, hermanos, que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Esta escena que nosotros vemos aquí, hermanos, que la sabemos todos hasta el cansancio, que era una práctica cultural en los tiempos de Jesús, que cuando una persona entraba a la casa de alguien, ¿no? A la casa de alguien que era invitado, los esclavos de esas personas lavaban los pies, toda vez que en aquel tiempo pues no había zapatillas, no había zapatos cerrados, no había botitas, no había nada, eran sandalias y los caminos eran polvorientos. Entonces, una persona que venía caminando durante mucho tiempo, los pies los tenía hinchados, sucios, y es maravilloso. Yo disfruto mucho ese momento porque uno, cuando está en la cena del Señor, uno anda corriendo, ya los pies los tiene uno re hinchados y cuando entran al agua fresquita, ay, se siente muy rico. Bueno, eso hacían. Ese era un aspecto cultural, pero todos sabemos que esta acción del tipo de la persona que está arrodillada es del esclavo, no lo hace el dueño de la casa. Ojo con esto, eso lo sabemos y ahora lo vamos a entender mucho más y vamos a ver lo que esto implica en la práctica cristiana, ¿no? Desafortunadamente, este pasaje solamente lo planteamos en el tema de la Cena del Señor y cada año lo hablamos. Ojalá podamos hablarlo más de seguido, predicarlo más de seguido. La pregunta es, hermano, ¿por qué Jesús en esta escena que todos conocemos ocupa este lugar? Fíjense que acá en este pasaje vemos quién era Jesús. Jesús, hermanos, según el texto, el Padre había puesto bajo su dominio todas las cosas y que era Dios. No era un esclavo, no era un sirviente común y corriente, era el ser que tenía bajo su autoridad, bajo su dominio, todo, hermanos, todo lo que existe. ¿Cómo una persona de tan grande impronta tomó este papel de esclavo? ¿Por qué lo toma? Jesús pudo asumir este rol de siervo porque él estaba seguro de quién era él. Y no le menoscabó bajo ninguna circunstancia nada de su divinidad el hecho de tomar esta condición de esclavo. El líder, hermanos, que está bíblicamente comprometido, tiene que estar seguro de quién es él, ¿no? Hay muchos líderes que apenas entraron al liderazgo, apenas tienen algunos títulos y sienten que ya despegaron los pies del suelo, ¿no? Y hay muchos líderes que
necesitan tener ese liderazgo para sentirse seguros y ejercer su autoridad, ¿no? Conocí muchos líderes en México, ¿no? Cuando en México tenemos 3 categorías ministeriales. Ajá. La más baja, diríamos, es ser obrero iniciado. Después hay una categoría que sube, que es la del diácono, y después la categoría más alta en el ministerio, en el pastorado, es el ser ministro. El que es ministro, hermanos, en un contexto de la iglesia mexicana, ha adquirido una connotación de que es casi, no sé, ser ministro en algunos contextos es símbolo de mucho poder, de mucha autoridad, de que decir, a ver, no, va a hablar el ministro, pero para un poco, o sea, yo pasé casi 8 años siendo obrero iniciado y batallaba mucho con eso porque a mí nadie me daba bolilla, porque el ministro era el que hablaba. Entonces, cuando ya fui ministro, dije, bueno, ahora sí, ahora me toca a mí, ahora todos se callan porque va a hablar el ministro. Y me di cuenta, hermanos, que muchos de mis compañeros querían ser ministros para sentir esa seguridad. Y yo les decía, no necesitamos ser ministros para sentirnos servidores de Dios, para saber que Dios puede usar nuestras vidas como obrero iniciado, como diácono o como ministro, ¿no? Jesús conocía, sabía perfectamente quién era él. Y el hecho de haberse rebajado, entre 2 grandes comillas, no le quitó bajo ninguna circunstancia un ápice de su autoridad, porque él sabía quién era él. El líder que sabe quién es él, no le importa si tiene que barrer el templo, si tiene que lavar los platos, si tiene que abrir, si tiene que limpiarle los zapatos a algún hermano, no importa si es el pastor, si es la autoridad más grande que existe en nuestra iglesia. Los que somos líderes, servidores, sabemos quiénes somos, ¿no? Y que no hay ningún problema por hacerlo, ¿tá? Ahora, vamos más profundo sobre este mismo tema. ¿Qué le motivaba al Señor? ¿Mm? Y dice el texto que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Están de acuerdo con esta definición, hermanos? Si alguien quiere abrir su micrófono, díganme, ¿están de acuerdo con esta definición y están de acuerdo que eso fue lo que sucedió en el momento en que el Señor lava los pies de sus discípulos? Bueno, uno nomás que me conteste, no me dejen tan solo. ¿Sí? ¿Creen que eso fue lo que motivó al Señor al rebajarse, entre 2 grandes comillas, para lavarle los pies a sus discípulos, que los amó hasta el final? Bueno, hay de pensar que todos dicen que sí. Está bien. Y entonces contestamos afirmativamente la pregunta: ¿por qué lavó los pies de sus discípulos? Por amor. Ahora, déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿De qué manera este amor se hizo evidente, se hizo realmente evidente en este acto del lavatorio de los pies? ¿De qué forma se tradujo este amor? Porque entendemos que Jesús los amó, porque él le lavó los pies a sus discípulos por amor, ok. Pero, ¿dónde podemos ver esos rasgos de amor en este acto? ¿Quién quiere participar? Todos se fueron. Pastor, pienso que cuando él le lavó los pies a Judas, que él sabía que lo iba a entregar, ahí fue el acto más evidente del amor que él tenía. Muy bien. Excelente, Marianela. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más identifica alguna, algo trascendente, algo poderoso que realmente uno diga,
Es cierto, los amó allí en ese momento de lavarle los pies. ¿Alguien encuentra otro rasgo de ese amor en ese acto? Permiso. ¿Sí? Sí, de acuerdo a lo que justo expusiste con respecto al- a las costumbres, ¿no? Que esto lo hacía un esclavo. Yo creo que él de alguna manera estaba expresando lo que nosotros eh, tenemos que hacer, ¿no? Ser esclavo del Señor, ser un servidor hasta ese punto. Y Jesús se humilla hasta ese punto, en ese momento, porque le sorprende a los mismos discípulos, ¿no? Porque Pedro le dice que no, primero le dice que no lo entiende al mensaje. Creo que ahí está poniéndose en una condición que culturalmente era extremadamente humilde o humillante, no sé cómo describirlo. Hermosa pregunta planteaste. ¿Por qué se sorprenden los discípulos? Planteaste claro el ejemplo de Pedro, pero evidentemente Pedro refleja a todos los discípulos, ¿no? ¿Por qué se sorprenden? Yo creo, permiso, pastor, Adelante, amigo. yo creo que se sorprenden porque los discípulos sabían que ese acto en realidad lo hacían los siervos y supuestamente el Señor no era un siervo, supuestamente era el Señor para ellos. Entonces, yo creo que también el acto de reflejo de amor también se refleja que en la parte donde hasta no solamente hace el acto, sino que les explica eh, que él quiera hacer ese acto por amor, no es por un acto de descuidado o porque lo hace por hacer nomás. Entonces se toma el trabajo y les explica. Le has dado al clavo, querido Martín, en este sentido. ¿Por qué los discípulos se sorprenden? Fíjense algo bien interesante. Manuel planteó y Martín plantearon el tema cultural del cual yo les planteé. ¿Saben por qué se sorprenden los discípulos? Porque resulta que cuando ellos llegan al aposento alto, no hay nadie que les lave los pies. No hay nadie. Entonces, todos se sintieron dueños de casa. Nadie quiso asumir el papel de siervo, porque esa era la costumbre. Entonces, entraron a la casa y seguramente Pedro le dijo a Felipe, y Felipe, y apúrate y lávame los pies. Ay, ¿yo por qué? ¿No? Y Felipe le dijo, y bueno, decirle a Tomás, y Tomás, tráete la toalla y yo, lavarte los pies, estás loco, ¿cómo crees si yo soy igual que vos? ¿No? No hay indicio en el texto sagrado que haya una especie de decir que ellos dijeron, bueno, si no hay quien lo haga, yo lo hago. Por eso se sorprende Pedro. Y los discípulos seguro se pusieron rojos de vergüenza porque pudiendo haberlo hecho uno de ellos, ¿no? No lo hicieron. Y entonces cuando ven que el maestro, por eso Pedro se sorprende y dice, no, ¿no? Lo que dice Martín, ellos veían que él era el Señor. ¿Quién tenía que lavar los pies? Pues ellos al Señor, ¿no? Entonces, ahí hay un acto de amor muy fuerte. Jesús, hermanos, cambia ese paradigma y les dice, quédense tranquilos, yo lo voy a hacer. Yo voy a lavarle los pies. Uh -huh. Y el segundo acto de amor profundo, Marianela nos lo platicó muy bien. Jesús, hermanos, sabía que dentro de pocas horas, estos 12 que él iba a lavarle los pies, lo iban a dejar. Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo voy a ir contigo. Y Jesús le dijo, ay, Pedro, no digas más, no digas más. Jesús sabía, hermanos, que dentro de pocas horas, esos pies que ahora estaban limpios por ese acto de redención, de servicio que Jesús les daba, dentro de poco iban a estar manchados por el polvo de la traición, porque lo iban a dejar, iban a salir corriendo cuando llegó la turba para prender a Jesús.
Esos pies, cuando Jesús tomó los pies de Tomás, ¿no? Sabía que dentro de pocas horas esos pies iban a estar cubiertos del polvo de la traición, pero no le importó. Jesús, aún sabiéndolo, tomó los pies de Bartolomé, tomó los pies de Jacobo, tomó los pies de Judas Iscariote, sabiendo que dentro de poco lo iba a traicionar. No le importó, los amó, sabiendo que lo iban a traicionar. Él hizo este acto de amor. Cuando tomó los pies de Pedro, sabía que cuando cantara el gallo, él ya lo había negado 3 veces. Este es un acto de amor profundo, queridos hermanos, que fíjense que eso no sucede en nuestras congregaciones. Fíjense que este acto de amor profundo no sucede. ¿Por qué, hermano? Porque a veces a veces me da mucha bronca, y yo cuando tengo oportunidad lo predico a la iglesia. Le digo, hermano, ¿qué sucede cuando viene el acto de lavarse los pies? Y agarramos a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestra amiga, con quien nos llevamos bien. Pero nunca he visto a alguien, yo los conozco, soy el pastor, sé quién no se lleva con quién, ¿no? Sé quién tiene bronca con quién. Y nunca he visto a alguien que le diga, quiero lavarte los pies, porque aun cuando sé que me has herido, porque aun cuando sé que me vas a lastimar, y aun cuando sé que vos hablas de mí, que me lastimas, que causas males grandes en mi vida, yo te voy a amar porque sos mi hermano. No he visto eso, hermanos. Y ese es el acto fundamental de lavarse los pies. No lo hemos tomado como una etiqueta, nada más. Vamos a lavar los pies, sí, vamos a lavar los pies. A veces hacemos chistes y platicamos y toda buena onda en ese momento. Hermanos, es un momento de profunda consideración hacia nuestro prójimo. Es el momento en donde uno se humilla hacia aquel que nos ha hecho mal o que creemos que nosotros le hemos hecho mal y encontramos reconciliación en el amor. Por eso yo los invito, queridos hermanos, a que si la próxima cena del Señor ustedes tienen algo contra alguien o saben que alguien tiene algo contra ustedes, usted va y le dice, quiero lavarte tus pies. Quiero lavar tus pies. Porque este signo es un signo de redención, es un signo de amor. Y eso es lo que tenemos que recuperar en el liderazgo de servicio. Y me parece que es fundamental, ¿no? Jesús los amó hasta el fin y ese ejemplo nos ha dado a nosotros. Sé que no es nada fácil, yo lo sé. Pero si no lo hacemos, bueno, poco podríamos modelar el liderazgo de Jesús. Ahora, déjenme llevarlos a este punto. Cuando llegó la hora de la cena, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies de sus discípulos y se los secó con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús modeló, Jesús hizo. Pudo no haberlo hecho, pudo haberlos condenado y decirle, miren, no se hagan, dentro de poco, Judas, vos no te hagas, yo sé que me vas a negar, pero no, el Señor lo hizo y lo hizo con toda la autoridad y el amor que él tenía. Y entonces Jesús plantea el paradigma del servicio y dice, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros en este símbolo del amor, ¿no? Jesús le está diciendo, ustedes cuando llegaron acá se miraron unos a otros y no se consideraban dignos o indignos, ¿no?, de lavarle los pies a su compañero. Ahora tienen que hacerlo porque yo les he dado el ejemplo. En amor, les he puesto ejemplo. Tenemos que guiar a la iglesia que entienda este acto fundamental. No es solamente un punto más en nuestro programa de la Cena del Señor. Es un verdadero acto de humillación ante nuestro prójimo y principalmente con aquel que sabemos que nos va a traicionar. Jesús era Señor y Maestro. El liderazgo servidor no era un modelo que se usaba en aquel tiempo, ¿no? No era requerido servir porque había otros que podían hacerlo, ¿no?
Y entonces nos planteamos, hermanos, este texto que es un desafío. ¿Conocen ustedes este texto, no es cierto, hermanos? ¿Sí? ¿Conocen? Lindo texto, ¿verdad? Por lo regular, este texto, hermanos, lo usamos para las bodas. No sé por qué, pero lo usamos para las bodas. Que el amor es paciente, es bondad. Sí, todo muy lindo en la boda, pero bueno, ya en la vida real ya no. El pasaje de Corintios ya no tiene mucho, mucho significado. Bueno, este pasaje, hermanos, Pablo no lo escribió pensando en una ceremonia de bodas. Primero, no lo escribió pensando. Tiene que ver con este amor del cual hablamos de Jesús. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. La verdad es una pieza hermosísima del amor, pero no crean que es un amor utópico, no crean que es un amor ideal, no crean que Pablo dijo, oh, estás poniendo la vara muy alta. Hagamos un ejercicio con este texto. ¿Les parece si sustituimos la palabra amor en este pasaje, donde aparezca la palabra amor, ¿no? Vamos a sustituirla por la palabra Jesús. Jesús. ¿Cómo se leería? Vamos a sustituirla. ¿Cristo es paciente? Esta es una pregunta que les hago. ¿Ustedes creen que Cristo es paciente? Sí. ¿Cristo es bondadoso? ¿Jesús es bondadoso? Sí, claro que sí. ¿Cristo no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso? Claro, ¿no? ¿Jesús no se comporta con rudeza? Y no, si esto es amor, ¿no? ¿No es egoísta? Claro que no. ¿No se enoja fácilmente? No. El Señor Jesús no se enoja fácilmente y tampoco guarda rencor. Cristo no se regocija en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo jamás dejará de ser. ¿Les gusta el pasaje, hermanos? ¿Tiene coherencia? ¿Tiene verdad? No creo que haya ninguna mentira en este pasaje si sustituimos la palabra amor por Jesús. Ahora, vamos un poco más adentro. Sustituye la palabra amor por tu nombre en estos versículos. ¿Dónde acomodarías tu nombre? ¿En qué parte de todas estas expresiones que aparecen en el pasaje de Corintio, poner tu nombre te identifica? Voy a poner solo algunos ejemplos, no quiero decir nada, pero Martín es paciente, Norma es bondadosa, Manuel no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Marianela no se comporta con rudeza. Mario no es egoísta. Ricardo no se enoja fácilmente. Abraham no guarda rencor. ¿En qué parte de este pasaje podés identificarte y sos capaz de poner tu nombre?
Este es el gran desafío de un liderazgo que sirve y que debe hacerlo por amor. Porque el amor se evidencia como lo hizo Jesús. Y se evidencia en estos caracteres, en estas virtudes de las cuales tenemos que trabajar. ¿Alguien quiere compartirme solo en alguno donde usted pondría su nombre? Solo uno. De todo el texto. ¿En dónde pondría su nombre? Rápido, hermano. Solamente digan, no expliquen más, solamente digan, yo pondría diciendo, Abraham es bondadoso. Empiezo yo. Yo puedo decir eso, hermanos. ¿No? A ver, no, para. Yo así, seguramente, y lo digo con certeza de fe, Abraham no guarda rencor. Yo elegí el mismo. Yo no guardo rencor hoy. Muy bien. Marianela no guarda rencor. ¿Alguien más? Yo, Martín, no es envidioso ni jactancioso. Muy bien, gracias, amigo. ¿Alguien más? No se comporta con rudeza. Bien, muy bien. Manuel no se comporta con rudeza. ¿Quién más, hermanos? A ver, ¿alguien aquí en el chat está? Alguien abra su micrófono. ¿Dónde pone su nombre? Paciente, Norma es paciente, realmente tengo una Norma paciencia es santa. paciente. Muy bien. ¿Quién más? Ricardo no se enoja fácilmente. Ok. ¿Alguien más? Yo podría decir que no soy envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Ni envidioso ni jactancioso, Mario. Marita es paciente. Ok. Ahora, ¿a dónde te está costando trabajo poner tu nombre? En casi todo lo otro. Para acabar pronto. Este es un gran desafío, queridos hermanos. Y por eso el liderazgo que sirve tiene que pasar esto. Ser un líder siervo no es decir, yo sirvo porque me gusta poner el agua para el mate, para que otros tengan. Es un estilo de vida. Jesús lo demostró con un amor sincero, real y absoluto. Y este es el desafío que tenemos nosotros. Se lo dejo de tarea. Oren a Dios, pongan este versículo, háganlo en grande. Y en la medida en que vayan trabajando, vayan poniendo su nombre en cada uno de ellos, ¿no? Tomen conciencia de aquellas cosas que les falta o nos falta rendir al señorío de Cristo. Tomen conciencia de ello y poco a poco trabajen para que su nombre empiece a escribirse en esas partes, ¿ok? Entonces estaremos modelando un liderazgo que sirve. ¿Ah? Un liderazgo que sirve. Muy bien. Bueno, este es solamente, hermanos, un ejemplo. Hay un restaurante en Estados Unidos que hizo este modelo de liderazgo servidor. Para los que tienen alguna empresa y quieren buscar una visión para su negocio, bueno, aquí hay un ejemplo. ¿Puede un restaurante o un negocio o cualquier lugar ser un modelo de liderazgo servidor? Y sí, hermanos, porque esta empresa Chick-fil-A, ¿no?, lo logró. Y fíjense que ellos son unos líderes que recibieron este entrenamiento, el mismo que ustedes y yo estamos recibiendo ahora. Y entonces cuando vieron la clase de liderazgo servidor, ellos su desafío es decir, ¿cómo mi restaurante puede ser un ejemplo de ser líderes que servimos, ¿no? Y entonces ellos idearon esto, fíjense lo que idearon. Hicieron una declaración de propósito, una visión, que eso es lo que vamos a aprender en las siguientes clases. ¿Cuál era el propósito de ese restaurante? Miren, es un restaurante, no es una iglesia, es un restaurante, un trabajo secular, etcétera. Pero fíjense que este restaurante dijo, ¿cuál es el propósito de esta corporación? Primero, glorificar a Dios. Wow, eso es impresionante. Ya desde ahí te rompe cualquier paradigma, porque uno glorifica a Dios en el templo, hasta a veces en la casa, pero pocas veces creemos que nuestro trabajo glorifica a Dios.
Bueno, ellos dijeron que sí. Glorificar a Dios. Segundo, siendo fieles mayordomos de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todos aquellos quienes entran en contacto con Chick-fil-A. Ese era su propósito. Ellos creían que todo el que entrara a su negocio tenían que salir con una bendición, tenían que salir con algo que les impactara, ¿no? Entonces aprovecharon su negocio para glorificar a Dios y mostraron fidelidad en su mayordomía. Y entonces ellos hicieron este modelo, fíjense, sirve, ese es como un eslogan que ellos eligieron, ¿no? Y entonces ellos pusieron en su negocio la S, se le llaman acrósticos, donde se elige la primera letra, ¿no? Y ellos dijeron, este negocio se enfoca hacia el futuro, tiene visión hacia el futuro, tiene que crecer, ¿no? Involucra y desarrolla a otros. No solo crece para él, sino que también va a empoderar a otros, va a acompañar a otros, va a hacer que otros crezcan y también tengan lo suyo. Modelo sirve de liderazgo. R, se va a reinventar continuamente. Un liderazgo servidor siempre es creativo, siempre dice, bueno, esto funciona, esto no, cambiemos, vamos hacia adelante, mantengamos la esencia, pero si hay que cambiar la estructura, cambiémosla. V o V corta. Un liderazgo que sirve, valora los resultados y las relaciones. Ellos creyeron, hermanos, que no solamente era importante invertir en su capital, sino también en sus trabajadores. Y ellos motivaban siempre a sus trabajadores que más los apoyaban, que más, y se relacionaban con ellos, ¿no? En la medida en que se pueda, pero relacionarse. Hay jefes que ni siquiera saludan a sus empleados. Bueno, ellos dijeron, no, vamos a relacionarnos en la medida que podamos y vamos a valorar su esfuerzo. Y encarna los valores. Ese fue su modelo de este liderazgo. Y crearon este eslogan, ¿no? Que es bien copado, la verdad que mis respetos para los tipos, porque esta es una hamburguesa de pollos, o sea, vende hamburguesa de pollos. Y las vacas dicen, eat more chicken, es decir, coman más pollo. No coman hamburguesas de vaca, coman más pollo. Entonces vayan a Chick-fil-A, ¿no? Y entonces fíjense cómo algo que es tan así, la podemos trasladar a cualquier área de nuestra vida. Y modelamos servicio y practicamos lo que Jesús nos dio. Conclusión. El desafío en este liderazgo bíblico es seguir el ejemplo de Jesús y ser modelos de un liderazgo que sirve tanto en la iglesia como en la calle, donde quiera que estemos. Glorifiquemos a Dios. Amemos con corazón sincero como el Señor nos amó. ¿Ok? Y es así como termina esta clase de liderazgo que sirve. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué les motiva? ¿Qué tanto modelamos este liderazgo con base en este paradigma? ¿Alguien quiere compartir, hermanos? Si no, no pasa nada. Con que haya quedado clara la clase, me conformo. Y entonces lo que dice Martín, voy a retomar lo que decía Martín en la clase pasada, ¿no? El liderazgo revolucionario de Jesús radica en un servicio de amor. En eso radica realmente su revolución. En ejercer un liderazgo que moldea un amor por Dios y un amor que nos moldea hacia Cristo, ¿no? Pero también es un liderazgo que ama hacia el prójimo, que sirva al prójimo con un amor sincero, con un amor profundo, con un amor real, con un amor auténtico.
Bueno, sí, sí, adelante, hermanos. Marita dice, hay mucho que aprender. Seguro, seguro, eso créanlo. Todos estamos creciendo en esto, ¿eh? Todos, yo le pido mucho a Dios que nos permita a ustedes y a mí modelar este servicio. Ricardo dice, pienso que si bien me falta mucho por mejorarme, modelarme, creo que voy por buen camino. Gloria a Dios. Eso es importante. Que sepamos, ¿no? Que Dios de alguna manera nos va impulsando para llevar a cabo este modelo. Vamos para adelante, no para atrás. Adelante, Mario. Sí, yo creo que es fácil darnos cuenta eh, de por ahí las fallas que tenemos, en lo que tenemos que mejorar, con el ejemplo que tuvimos, ¿no es cierto? Cuando leíamos y decíamos, yo muy paciente no soy, esto me falta, esto más o menos. Entonces ahí ya sabemos, ¿no es cierto?, en qué punto estamos y qué debemos mejorar. O sea, la clase estuvo muy buena y nos abre por ahí la vista para ver qué nos falta, ¿no es cierto? Gracias, Mario. Gracias. Martín. Sí, yo cuando abriste el espacio para comentar no sabía si decirlo o no, pero por ahí está bueno compartir. El ejemplo que diste de la empresa esta, que tienen ese eslogan, a veces por ahí nosotros tenemos en nuestro negocio, tenemos algunos carteles, algunos versículos, y teníamos un muchacho, chico teníamos porque se fue hace poco, pero en muy buenas condiciones, pero bueno, tuvo que ir porque consiguió otro trabajo más cerca. Y él siempre decía que notaba algo distinto en nuestra empresa, que él estuvo en distintas empresas, pero en nuestra empresa notaba algo distinto. Yo nunca entendía qué era lo que él decía. Y al dar este ejemplo que diste de esta empresa, me di cuenta que en nuestra empresa hay algunas cosas muy similares, y la verdad que me gustó ese ejemplo. Buenísimo, amigo, buenísimo. Y te permite a ti con esta clase replantear y tal vez ahora hacerlo conscientemente, ¿no? Ahora te permite a ti o te desafía a ti hacerlo de manera consciente, porque a lo mejor vos dijiste, yo no sabía que esto estábamos haciendo o que estábamos transmitiendo, ¿no? Y que alguien se percató. Bueno, ahora que lo sabes y ahora que lo podés trabajar de manera más consciente, más con mucho mayor conciencia de que esto sucede, seguramente va a seguir siendo de bendición. Así es que te animaría a replantearlo en esos términos, ¿no? Pero muy bien, buenísimo, buenísimo. Marianela. Sí, bueno, me pareció muy bueno que hayamos podido hacer este ejercicio eh, con reemplazando, ¿no?, la palabra amor por nuestro nombre, porque para mí fue como una autoevaluación y me di Claro. cuenta que en algunas cosas he crecido, o sea, estoy avanzando y bueno, yo creo que el Señor está dándome madurez y espiritual para poder entender que la base de todo es el amor, ¿no? Y que como sigue el relato, que si no tenemos amor, lo demás nada sirve, ¿no? Así que agradezco a Dios por esta clase. Gracias, gracias, Marianela. Y es cierto, por eso Pablo decía, si no tenés amor, venís a ser como un metal que hace un ruido impresionante, pero va a terminar, va a terminar. Y los líderes espirituales, los líderes bíblicamente comprometidos, hermanos, no tenemos que darnos el derecho de terminar. Tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y ese pasaje nos confronta. Créanme lo que cuando yo tuve mi primer encuentro con ese pasaje, me costó trabajo poner nombre en algún lado. Yo decía, ay Dios, me está dando con todo, porque en ese momento yo era re complicado, ¿no? Pero ese pasaje lo tuve siempre en mi mente y cada vez que doy los cursos y lo vuelvo a retomar, sigo dándome cuenta que gracias a Dios he crecido en algunos, en otros tengo que seguir creciendo, pero es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento. Sí, Manuel. Sí, sobre todo, la verdad que está buenísimo el ejercicio, ya que la palabra amor en estos tiempos prácticamente carece del valor original, ¿no? O sea, está muy mal interpretada cuando se expresa, diríamos, y muy mal utilizada. Y acá en Primera de Corintios 13 nos hace una autoevaluación y podemos volver
al sentido de la palabra, identificarnos con ellas y vernos y medirnos, ¿no? En ese caso, como lo hicimos. La verdad que sí, para hablar de amor no se puede hablar así nomás, sino hay que dar una introducción muy amplia, porque si no es malentendida, es mal interpretada y no me gusta un término que de pronto no sé si es tan exacto. Dice que está compuesta por dos términos, que es no, morir, ¿no? Es como llevar las cosas a un término que no mueran, sino que sean sustentables. No sé si en realidad eh, tiene que ver con lo que en realidad significa la palabra en profundidad, ¿no? Gracias. Pero gracias a ti, Manuel. Fíjate que sí, esto es muy interesante, recuperar el sentido que Pablo le plantea a los corintios. No es un amor romántico, no es un amor de pareja, es un amor de una vida transformada por Cristo, ¿no? De un siervo, de una sierva que quiere tener a Cristo en el corazón, ¿no? Y por eso Pablo dice, terminarán las ciencias, acabarán las lenguas, ¿no? Pero el amor nunca dejará de ser. O sea, el amor siempre permanecerá. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros hoy. Así es que Dios nos ayude. Leonora dice, esta clase es muy importante porque nos enseña mucho de cómo ser. Creo que todos tenemos algo que aprender sin duda. Y en ese camino estamos. Por eso les dije, el ejercicio primero era en qué sí pondrían su nombre, ¿no? Porque debemos reconocer que sí, Cristo ha hecho cosas en nuestra vida. Pero también reconocemos que hay otras donde necesitamos crecer para modelar a Jesús, el gran revolucionario del amor. Bueno, hermano, pues muchas gracias. Si no hay otra participación, agradezco mucho su presencia y espero que estén siendo relevantes este entrenamiento de liderazgo que estamos teniendo. ¿Ok? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen linda noche. Chao, chao.